Bueno, lo que nos daba el ejercicio era un circuito de fuerza, que eso nos lo daba en el esquema. Nos decía que era una máquina de electroalimentaria que tenía dos contactores. Aquí era donde había un error, es que en vez de ser K3M era K2M, ¿no? Que era el que aparecía en el esquema. Uno para arranque directo de un motor trifásico de inducción con una protección térmica F2 acoplada debajo de él, nos decía. Y luego un segundo contactor que conectaba tres resistencias de caldeo conectadas en triángulo. Además, se disponía de un actuador como actuador de una electroválvula Y1. Es decir, tenía K1M, K2M y una electroválvula como principales actuadores del montaje, ¿no? Era la parte que teníamos, digamos, de fuerza, que luego van a ser las bobinas que tendremos en el circuito de mando. Nos pedía realizar el esquema de mando que controla la máquina teniendo en cuenta las condiciones que me da ahí. Me daba 6 condiciones. La primera, nada, porque me repite el enunciado, que corresponde con el mando de una máquina amasada de una panadería industrial. Disponemos de un pulsador de paro de emergencia tipo SETA, S1, y un pulsador de marcha S2. Y tenemos una SETA que si es paro de emergencia, pues va a quedar enclavada, me va a parar completamente, incondicionalmente la máquina. La máquina tiene un resguardo que debe estar cerrado para poder activar la máquina, parándose si se abre durante el proceso. B1. El disparo de la protección térmica del motor también para la amasadora. Lo que me están dando en este apartado son condiciones todo de paro. ¿Vale? Tenemos aquí el B1 que sería una condición de paro, la ZS1 sería una condición de paro y el térmico, esa protección térmica es otra condición de paro. Y me dan también aquí una condición de marcha, ¿no? Me están diciendo que la marcha es S2. Vale, ya tengo ahí un paro general, dos paros generales, tres paros generales. El resguardo se puede ver como dependencia o se puede ver como paro según queráis. Realmente, como lo vamos a hacer, lo normal sería hacerlo con un contacto abierto, aunque se puede hacer con un contacto cerrado también, lo daría por válido exactamente igual. Porque, bueno, depende de cómo se instale, se puede hacer que funcione de una manera o de otra, depende de cómo haga yo la instalación. Pero bueno, yo en principio la solución la tengo con uno abierto. Entonces sería más bien una dependencia, ¿no? Depende de que el resguardo esté cerrado para poder funcionar. Bueno, ya en ese apartado B me da unas cuantas cosas, ¿no? Paros generales, pues ya tengo que estar visualizando que son contactos cerrados arriba del todo, donde empieza la alimentación. El térmico normalmente es el primero, porque está dentro del cuadro. Luego saldré por bornas a la seta. Vale. Luego os daba aquí, ahora lo comentamos, el dibujo de por dónde van las mangueras para que dividieseis las bornas de manera correcta. ¿Vale? Tenía un bornero de fuerza en la parte de abajo del cuadro y un bornero de mando en la parte de arriba. Y las mangueras iban separadas, una para la tapa, otra para lo que es la cuba donde están los dos sensores, uno que será el termostato y otro sería el del cierre de la tapa, y luego otra manguera que me iba a la electroválvula. Hay que decir que el B1 y el B2, por ejemplo, los puedo puentear entre sí, pero no puedo puentear el B1 y el B2 con Y1, ¿no? Por ejemplo. Bueno, más condiciones que me da ahí el enunciado. La amasadora se parará automáticamente a los 4 minutos. Esto es otra condición de paro. Me dice que se parará. Aquí tengo un paro a los 4 minutos. Quiere decir que aquí voy a tener que poner temporizador, ¿no? Va a haber aquí un K1T de 4 minutos, un K1T o un K2T. Bueno, yo creo que en la solución este lo llamé K2T, me parece. Vale, y tengo un temporizador que también me hace una función de parada, es decir, un contacto cerrado del temporizador, cuando llegue el tiempo, ¡clac!, abrirá la rama, cortará la corriente y parará la máquina. Esto lo habíamos hecho en la práctica del temporizador. La parte de la modificación había sido precisamente utilizar un temporizador como paro. Al pulsar marcha S2, siguiente apartado, también se activa K2M, conectando unas resistencias de caldeo. Vale, me está diciendo que a la vez que activo la parte que amasa, ¿no?, el K1M del motor, también activo un contactor que me conecta simplemente tres resistencias. Ahí lo que tendría sería una caja, que era lo que dibujaba ahí en el esquema de fuerza,
no dibujé en el esquema de fuerza de las resistencias porque el KDSIMU no las tiene, entonces, bueno, un recurso de dibujo técnico muy fácil es poner una caja negra y dentro pongo lo que yo quiera. Eso se hace, ¿no? Cuando quiero crear, por ejemplo, un nuevo símbolo que no viene definido en la norma, pongo un rectángulo y dentro pongo indicaciones o un contacto o el principio de funcionamiento mediante otro símbolo. Compongo el símbolo como yo necesito. En este caso, bueno, os puse la caja con el contactor y os decía anunciado que estaban en triángulo, que bueno, no era un dato que sirviese para nada, pero bueno, en resistencia se va a conectar a la tensión de red, ¿no? Que tenga ya la tensión compuesta o tensión de línea. Se conectan las resistencias y me dice que se apagan si la temperatura sube por encima de los 30 grados, lo que podemos medir con un termostato B2. Las resistencias no funcionarán si no lo hace también la amasadora. Esto de aquí es un poco diferente al resto del problema, porque aquí lo que estamos es en un mando por nivel. Quiere decir, aquí no necesito realimentación ni nada por el estilo. La carga de las resistencias va directa. Va a tener una dependencia de K1M, que es como yo voy a resolver el hecho de que me dice que al pulsar marcha también activo K2M, es decir, van a estar, mientras esté funcionando la amasadora, ya tengo una dependencia, y en serie con ella pondré el termostato. Si la temperatura está por debajo de 30, el termostato va a estar cerrado, va a dejar pasar la corriente y va a calentar, y en el momento en el que llega a 30, el contacto del termostato se abre y las apaga. Poniendo autoclavamiento puede funcionar, pero es completamente innecesario. Pero puede funcionar en ese caso. Puede funcionar. Pasa que estoy añadiendo componentes, digamos que no necesito. En este caso no mando por nivel. El problema lo tienes, o el problema sería al revés, ¿no? Si tengo que hacer un mando por pulso, si no pongo la realimentación, pues ahí ya no va a funcionar. Pero en muchos casos sí que un mando por nivel, poniendo realimentación, bueno, sigue funcionando. Añado componentes, pero sigue funcionando. En este caso no hacía falta, era una rama directamente donde tengo el termostato y el K1M, la dependencia de la amasadora, y no necesitaba nada más. Esa parte era bastante sencilla. Luego, el apartado E, durante los primeros 20 segundos del funcionamiento se activa la electroválvula Y1, vertiendo un líquido que endulza la masa. Y estamos nuevamente en una dependencia, en este caso de un temporizador. Puedo hacerle su propia rama con su realimentación, pero no es necesario porque, bueno, yo en este caso ya veréis la solución, simplemente lo he añadido en paralelo con el contactor, y eso sí, con un contacto de un temporizador normalmente cerrado, que cuando llega el tiempo abre y la desconecta. De tal manera que solo durante los 20 primeros segundos esa carga está funcionando y luego se desconecta. Esta también de alguna manera es un mando por nivel, ¿no? También, dependiente del otro, pero podría haberlo puesto separado en una rama, se puede poner separado con un contacto de K1M, el contacto cerrado del temporizador y el temporizador conectado en paralelo con la bobina de la amasadora para que cuente el tiempo que está funcionando. Hay, como en todos estos problemas, hay variantes, ¿eh? No hay una solución única, sino que hay varios circuitos que pueden resolver el problema, bueno, unos con más cosas, otros con menos, pero lo que se buscaba un poco era que se fuese capaz de solucionar. Y por último me dice que el arranque del motor y la conexión de las resistencias se señalizan con sendos pilotos luminosos P1 y P2, la puesta en tensión con la máquina parada se señaliza con un piloto luminoso P3 y el disparo del térmico con un P4. Bueno, son las señalizaciones las que ya sabíamos hacer, ¿no? El gráfico de la máquina, con las resistencias por ahí, bueno, conectadas alrededor de la cuba para calentar, unas palas que están amasando, el motor, la electroválvula que vierte el líquido dentro, el termostato y el B1 que sería el del cierre de la máquina. Y bueno, las mangueras dibujadas para tener una idea más o menos de cuántas bornas o de qué bornas tenía que poner, ¿no? Para cada sitio. Bueno, vamos a ver la solución. Esta es una solución posible. Bueno, variantes que puede haber aquí. Bueno, lo primero, nos fijamos en esta rama, que es la parte, digamos, de mando por pulsos. Tengo las condiciones de paro que habíamos dicho.
el térmico y la seta, que está dibujada como un pulsador, pero debería de ser una seta, aquí habría que poner el símbolo de la seta. El resguardo, que se puede ver como dependencia o como paro, yo lo he hecho con un contacto normalmente abierto, pero doy por válido también que se utilice uno cerrado, puesto que según como yo lo instale, puedo hacerlo de las dos maneras. Luego ya tengo aguas abajo, la marcha con la realimentación en paralelo y la condición de paro por tiempo, ¿no? Que eran los minutos esos que tenía que estar amasando, que yo lo he puesto aquí. Como está ya dentro del cuadro y he vuelto por bornas, pues lo pongo justamente aguas arriba ahí de la 1 del contactor principal. Y luego en paralelo con el contactor, los dos temporizadores, las bobinas, que son las que cuentan el tiempo, ¿no? Una va a contar el tiempo de funcionamiento total y el otro, el K1T, es el que me cuenta los 20 segundos para la electroválvula. Luego tengo aquí a su derecha la electroválvula con el contacto cerrado del temporizador, que lo que hace es pararla. Una vez que pasan los primeros 20 segundos, se abre, va retardada la conexión, se abre y me la apaga. Yo lo conecté aquí debajo de la realimentación, pero podría haber puesto desde aquí arriba un contacto abierto de K1M, bajar la línea para abajo, exactamente igual que este de aquí, ¿no? O si hubiese puesto en la rama de su derecha el K1M encima del B2, podría haber sacado aguas abajo del K1M también una línea para aquí. Es decir, con eso que hay variantes, la manera de conectar, bueno, se puede aprovechar un contacto o no, poner otro extra. Siempre y cuando la electroválvula dependa de K1M, va a funcionar. Tenía una dependencia de K1M y luego el paro por el temporizador. Bueno, la rama que os decía de la resistencia, la dependencia de K1M y el termostato que me corta. Dime. Y luego ya señalizaciones, ¿no? Tengo el P2 que me señaliza las resistencias, el P1 que me señaliza la marcha, el P3 la puesta en tensión y paro, y el P4 que va directo arriba al contacto abierto del térmico por si se dispara el térmico, ¿no? En el orden allí de conexión, bueno, la Z puede estar arriba, el B1 abajo, va a cambiar el número de bornas en el orden de los componentes como mucho, no va a cambiar mucho más. Ahí fijaros que las bornas están separadas, el B1 tiene sus dos bornas separadas porque va a un sitio, la borna 1, por ejemplo, está compartida entre el B1 y el B2 porque están en la cuba, ¿no? Estaba dibujado en el esquema en el mismo sitio, dando a entender que puedo hacer puentes entre ellos. La idea un poco de ponerlo arriba fue por compartir esa borna. Luego ya el S1 y el S2, que están también en el mismo sitio, comparto la borna 7 entre ellos. Y luego ya nada, las bornas la borna 3 de salida del B2 y las bornas de iluminación, ¿no? La 5 que sería el neutro y la 9, 10, 11, 12 que serían las de... Perdón, el neutro de las lámparas sería el 13 y luego la 4 y la 5 son las dos bornas que van a la electroválvula, que están en otro sitio. ¿Vale? La 4 y la 5 para la electroválvula, la 9, 10, 11, 12, 13 para las lámparas. Bueno, está hecho también para que queden juntas las bornas que van al mismo sitio, que estén en el bornero pegadas, ¿no? Para que la manguera pueda ir al mismo sitio. ¿Cómo se va a valorar? Bueno, tenéis la rúbrica ahí en el examen. Se puede conseguir pues solamente el funcionamiento de la amasadora, por un lado, que sería esto de aquí con el temporizador. Luego otro añadido pues es el de la electroválvula, que sería el primer temporizador con esta rama de aquí. Otra parte es la parte de las resistencias, que sería esta de aquí. A la hora del funcionamiento, que está en la rúbrica graduado, pues se va puntuando que se haya sido capaz de hacer cada una de las partes, ¿no? De esa instalación total. Quiero decir con esto que no hace falta tenerlo todo al 100% para que el problema esté aprobado, ¿no? A lo mejor haciendo la electroválvula y la amasadora y no tener las resistencias, pues no recuerdo ahora cómo está la rúbrica, pero puntúa algo. No es un todo nada. Luego hay otro apartado donde entra la parte de las bornas.
de que se hayan metido las bornas y se hayan metido bien y demás. ¿Vale? Que también está a su vez graduado. Bueno, pues en ese apartado no tendrás nada. ¿Qué problemas, dificultades encontrasteis con resolverlo, al resolverlo? ¿O cuál es el...? Porque algunos salís ayer como que no habéis hecho nada. En la rama K2M yo puse la reglamentación. Yo hice de Eso es válido también, sí. Ya te decía que esta rama de aquí, la rama donde está, por ejemplo, la electroválvula, podía depender aquí de un contacto, de otro contacto arriba de K1M. Ah, vale, pues perfecto. Es que la última vez que lo miré no lo encontré. Voy a ser ya con la versión 3, igual a 4 lo incorpora. Por eso os dije que, bueno, para salir del paso, un final de carrera, pero bueno, está el termostato, mejor que mejor. Vale, eso es lo de menos. Se puede poner azul, ¿eh? Sí, se puede poner azul. Color realmente en este caso daba igual. Tampoco os decía nada el enunciado de qué color poner, ni... El azul sí es un color coherente con ese funcionamiento. Sí, sí. Está bien, está bien. Más cosas, más dificultades, dudas. Que pensabas que iba a ser más difícil. Hombre, tenía alguno más difícil, pero tampoco se trataba de... La cosa era cuestión de un poco. Y al momento lo tienes todo el papel y está en la también. Poder hacerlo en papel, ¿no? Suele ser más útil, sí que... Más dudas, sobre todo los que lo lleváis peor o los que decís que lo tenéis peor. ¿Cómo lo veis ahora que veis la solución? Bueno, donde se ve la solución suele ser muy fácil, claro, pero... Pensar que al final estamos dando vuelta a dos ideas principales. La primera es la del mando por nivel o mando por pulso, es decir, si tengo señales permanentes y no necesito realimentar, simplemente es encadenar contactos a una determinada carga, o el mando por pulsos, que es cuando necesito realimentación, porque doy una señal y quiero que el efecto permanezca después de que esa señal desaparezca. En el primer caso, nada, es conectar contactos a la carga, que era, por ejemplo, en este problema el caso de las resistencias. Y luego, la amasadora era un caso de mando por pulsos, donde tengo que pensar en las 5 funciones. En la marcha, el paro, la realimentación, la incompatibilidad y la dependencia. Y con esas 5 funciones, si las identifico en el enunciado, saco el esquema porque el esquema siempre es igual. Siempre resuelvo el paro de la misma manera, la marcha de la misma manera. Yo en vuestro caso, ¿cómo hago yo cuando estoy con un problema de este tipo? Planteas si estás en un mando por pulsos, planteas el esquema sencillo, marcha, paro, realimentación, y le vas añadiendo cosas. Que tengo que añadirle otro paro y un segundo contacto. Yo esto lo hacía y todavía lo hago con lápiz en un papel. Pones, según van apareciendo las condiciones, y vas borrando y vas añadiendo. Lo hago bastante separado para luego poder borrar y metiendo las bornas en medio, cuando necesite. Para saber dónde poner las bornas, os daba esta figura de aquí. A ver, aquí. Todo lo que vaya en la misma manguera puede compartir bornas. Lo que vaya en mangueras separadas tiene que llevar bornas separadas.
Entonces, fíjate que la manguera W4 es la única que da dos componentes, ¿no? El B1 y el B2 pueden compartir bornas porque están en el mismo sitio. Bueno, la única no. Luego tengo la manguera W6 que va a la tapa, donde todo se puede compartir bornas también porque están en el mismo sitio. Y luego la electroválvula Y1 pues tiene que llevar bornas separadas porque tiene una manguera separada que es la W5. Si es un poco el criterio, son las mangueras, los recorridos de cable que vaya a tener. Es lo que me marca las bornas. Luego ya os digo que en otras instalaciones, por cuestiones de facilitar el mantenimiento, lo que se hace es cada componente, tantas bornas como bornes de conexión tiene. Es decir, si tengo un final de carrera y voy a conectar el abierto y el cerrado, salgo del cuadro con 4 bornas. ¿Por qué? Porque luego tengo todas las bornas en el bornero y puedo ir haciendo puentes para simular las señales independientemente unas de otras. No, va todo en bornas separadas. Tengo borneros enormes, claro, porque voy a tener tantas bornas como bornes tengo en todos los sensores. Vamos a poner la solución. Hoy tienes el final de carrera y la fecha. Y sacas encima sacas la tira esta, la línea esta que va a la lámpara que alumbra que la máquina en tensión, que es la P4. Sí. Esa no debería de ser. P3 es la señalización de paro y puesta en tensión. Esa no debería de estar por debajo de la Z. Porque tú cuando le das a la Z debería de ser por encima del... O sea, entre cambiar la Z y el B1 y que tuviera el B1. Y darle a la Z es una posibilidad, sí. Sí. Es una posibilidad. Pero aunque esté la seta, ahí es como interpretes tú también la señalización. Aunque esté la seta puesta, la máquina sigue estando en tensión. Está con una parada de emergencia, pero sigue estando en tensión. Yo más bien diría que aquí lo que faltaba era una señalización de la seta. Hubiese sido lo correcto, añadir. Lo que pasa es que no lo puse en el enunciado por no añadir más cosas, ¿no? Por no hacerlo más grande. Pero lo suyo sería utilizar el contacto abierto de la seta como señalización. Ponerlo en otra rama por aquí entre, por ejemplo, P3 y P4, contacto abierto de la seta con otra lámpara. Entonces tienes la señalización de puesta en tensión de la máquina junto con la señalización de que la seta disparó. Es quizás lo que faltaría. Lo que pasa es que, bueno, al ser un ejercicio de examen, tiende a cortar, a dejar la funcionalidad lo más reducida posible. Para no... Porque, bueno, el tiempo también... Así todo, yo creo que el tiempo para resolverlo era aceptable. Creo que nadie se quedó muy pillado, ¿no? De tiempo. Pero sí, realmente, tal como está, sin una señalización de disparo de seta, sí, quizás poniéndose un aguas arriba y... Sí. Ya os digo que en esto no es solución única. Aquí... A mí no te parece nada eso. Las instalaciones se pueden resolver de muchas maneras y cuando pasemos a la parte de programación, de lógica programada, veréis que ahí las posibilidades se multiplican. Aunque hay, bueno, que seguir ciertas buenas prácticas, ¿no? A la hora de programar, para que, sobre todo para que los demás lo puedan entender. Con ecuaciones lógicas, sí. Lo que pasa es que los lenguajes que se suelen utilizar para programar autómatas son gráficos. Son o bien con puertas lógicas o bien con un lenguaje de contactos, que cambia ligeramente porque está basado en la norma de dibujo americana, pero que al final es un lenguaje de contacto. Y luego si se utiliza mucho, dentro de lo que son los lenguajes tipo texto, tenemos el... no me acuerdo del nombre. Está en la norma el... Bueno, es algo de proceso, que está hasta cierto punto normalizado. Es un lenguaje tipo lenguaje informático de alto nivel. Y luego tengo lo que es el C. En C se pueden programar ciertas marcas, permiten programar en C. Y luego tengo algunas marcas que tienen otro lenguaje que es tipo el ensamblador de electrónica, un lenguaje así muy pegado a la electrónica de la placa, donde doy instrucciones directas de cómo se cargan los registros y cómo muevo instrucciones.
Yo creo que el de contactos es el que más... Si vosotros vais a realizar, por ejemplo, el mantenimiento, es una industria donde el mantenimiento realiza la propia empresa, lo normal es manejar contactos. Porque, bueno, luego el contactos, realmente en un programa grande, como se va a estructurar por bloques de función y por bloques de programas separados, como si fuesen subrutinas, al final, aunque es contactos, tiene una estructura que es similar a los programas informáticos. De hecho, la estructura que tiene en el TIA Porta los programas de Siemens es como un programa orientado a objetos. Tú creas un bloque de datos donde creas un objeto que a lo mejor es un motor. Y dentro de ese objeto motor, pues tienes las entradas habituales de un motor, las salidas habituales, las señales de alarma. Tienes todas las variables relacionadas con un motor, las empaquetas en un objeto. Y entonces tú puedes invocar ese objeto, crear una nueva entidad de ese objeto en cualquier momento del programa para... ¿Que tienes 20 motores? Pues 20 instancias de ese objeto. Es muy similar o la tendencia es que se va asimilando un lenguaje informático puro y duro. Pero lo que os decía, en ese caso también va a haber soluciones múltiples. Aquí no estamos en... Al final se trata de que la instalación funcione y si la hago bien, ya desde el punto de vista cableado como estamos, desde la programación, hacerlo de una manera que luego el que tenga que mantenerla, ponérselo fácil. A veces, por ejemplo, vale más poner más contactos, pero que sea más fácil de interpretar el esquema, que no ahorrar muchos contactos y que sea un galimatías de conexiones. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Esa rama que hice yo ahí con la Y1, desde un punto de vista del mantenimiento, era casi mucho mejor haberla puesto con un contacto arriba de K1M, porque es más fácil de interpretar el esquema. Me queda una rama de marcha, paros y realimentación sencilla, y luego ya ramas con dependencias. Cuando alguien vaya a mantener esa instalación, que a lo mejor no tiene ni el esquema, le va a ser mucho más fácil sacarlo o ver cómo funciona. Que al final es ahorro de tiempo, ¿no? Porque si... Ten en cuenta que la máquina, si está bien hecha, cuando vaya a fallar, pues si fueron curiosos en el mantenimiento, habrá esquemas y habrá documentación, pero hay muchas veces que no aparece esa documentación y el que tiene que arreglarla, pues tiene que hacerse una idea de, basado en cómo funciona la máquina, porque eso sí lo va a conocer, intentar sacar qué función tiene cada sensor y cómo están conectados y demás. Y luego buscar la avería, claro. Bueno, corregiremos, veremos resultados y a ver qué pasa. Eran 4 puntos el test. No lo miré a ver cómo salió, así que no sé. Y 6 puntos el problema. Ya os digo que está graduado. Había un punto que debía de ser, un punto no, medio punto debía ser la presentación y que esté curioso. Y luego había una parte que era la parte de simbología y bornas y otra parte de ya lo que propiamente es el funcionamiento, ¿no? La solución técnicamente hablando. Vale. ¿Hay alguna pregunta más, alguna duda? Pues nada, lo que nos queda hoy, vamos a coger los tableros, nos queda hora y media casi, y hacer la parte de taller.